Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. Un feliz año 2024. Muchas gracias, Patricio. Igualmente, permítame desearle Por favor. Feliz año a toda la ciudadanía que nos está escuchando, al personal de este importante medio de comunicación, pues que todas las mejores aspiraciones se cumplan en el 2024. Un tema que lo analiza el país, seguramente en fin de año en las familias, fue el análisis de la decisión de Diana Salazar, aunque ya han pasado algunos días de la misma, de iniciar una investigación a la que ha denominado metástasis. Su criterio, apreciado economista, por favor. Sin duda, el denominado caso metástasis, que no es otra cosa que el descubrimiento o la investigación en términos jurídicos de una organización criminal que desde un capo del narcotráfico ha permeado lo que es el sistema de justicia a nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel de la Policía Nacional, a nivel de otros servidores judiciales y también el propio sistema penitenciario, con articulaciones hacia algunas personas, como inclusive un conocido periodista. Esto demuestra, Patricio y ciudadanía, que en el Ecuador, yo había escrito un articulito en ese sentido, pues de una isla de paz ha pasado a ser con el tiempo un paraíso de la mafia, digámoslo así, tal vez exagero un poco, pero es para ejemplificar una triste realidad. Gustavo, solo se encontraron los celulares de un narcotraficante, de varios narcotraficantes que hay en el país. Así mismo ¿Qué develarían otros teléfonos de otros narcotraficantes? Concretamente es el caso de Leandro Norero, que de pandillero pasó a ser un capo de la mafia, sin duda, pero no sabemos todavía cuáles son los lazos que tiene Leandro Norero hacia arriba, es decir, qué cárteles internacionales están vinculados y operador de quién era en el país, porque usted dice una verdad que además nos preocupa. Si Leandro Norero ha llegado a tanto, es decir, a tener conexiones, a tener una red tan amplia, inclusive que haya contaminado a las más altas autoridades de justicia, e inclusive un general de la Policía Nacional, claro, ya nos podemos imaginar todo lo que implica también la participación en actos delictivos de otros criminales que todavía pues no se los conoce, pero que nos permite explicarnos por qué decisiones tan absurdas de jueces, inclusive de fiscales que se abstienen de acusar, a veces inclusive policías que no emiten los partes. Claro. Entonces todo va tomando forma, ¿no? Y apreciado Gustavo, conocemos muy poco, dicen que son 14.000 páginas. 14.000 páginas de chats. No hemos de conocer ni unas 100. Así es, y cada vez claro, los medios de comunicación, cada vez más involucrados. Los medios de comunicación se están dedicando pues a armarnos capítulos, claro, y cada vez aparecen nuevos implicados, tentáculos hacia todos los ámbitos. Y aquí hay un asunto que nos preocupa, y es que ya se pasó ese límite que todos nos temíamos, que es el límite entre el crimen organizado transnacional y la política. Es decir, hay una conexión entre el crimen organizado y la política, porque se observa ya solo en estos chats de Norero las conexiones que existen hacia algunos políticos de la Revolución Ciudadana y algunos otros políticos como el fallecido alcalde de Manta, por ejemplo. Es decir, o como el responsable de seguridad de Guillermo Lazo, el señor Ordóñez también. Diego Ordóñez y dos también funcionarios está... más, ayer trascendió esos chats. Sí, en todo caso... Todos los políticos, gran parte, no todos, tengo que ser objetivo, gran parte de los políticos van apareciendo en el país. Sí, y eso preocupa porque entonces esto afirma el concepto de que el Ecuador ya es un narcoestado, claro, al peor estilo de lo que pasaba en Colombia, qué increíble, en Colombia, lo que pasaba en México. Los libros de Pablo Escobar Gaviria, los trabajos audiovisuales, las películas, se están replicando en el Ecuador, pero estrictamente es el mismo libreto.
La política, los políticos protegiendo al narcotráfico. Es que además es un libreto muy antiguo. Lo que ha cambiado, Patricio, es... Tiene toda la razón. Claro, vean ustedes la película El Padrino, de Al Capone, sí. Los libros de Mario Puzo y todo eso. ¿Qué es lo que ha cambiado? La tecnología, el uso de la tecnología. Entonces nadie pensaba que podía un teléfono, uno de no sé cuántos, a través de una aplicación de mensajería, que es una de las aplicaciones más seguras del mundo. Este Leandro Norero, este ex pandillero, que pasó a ser capo de la mafia, tenía las conexiones, tenía los archivos, tenía detalles de cuáles eran sus pasos, de cuáles eran sus sobornos, de cuáles eran sus contactos, precisamente en todos estos ámbitos que hemos señalado, donde están implicados jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde están implicados, repito, un general de la policía, y pues algunas otras personas que ya hemos señalado, en función de proceder de conformidad con los intereses, en este caso de un criminal, que obviamente no creo que sea el capo de capos del país, pero que nos da unas luces de cómo funciona lamentablemente ya nuestro sistema judicial y cómo cada vez se estrechan los vínculos entre el crimen organizado y la política. Y lo que es más grave, Patricio, es que esto nos permite explicar hacia el pasado y sin querer aquí justificar lo que pasó en el gobierno de Lazo por omisión o por acción desde la presidencia, pero nos permite explicar cómo la actividad de desestabilización que se tenía desde la Asamblea Nacional se articulaba a las organizaciones criminales porque había un conflicto, digamos, político y obviamente la respuesta era inmediata a nivel de levantamientos en las cárceles, de atentados de organizaciones criminales en las calles, etc. La esperanza que queda en esto, Patricio, que yo lo he señalado, es que son fiscales, son policías, son operadores judiciales los que están precisamente contribuyendo a que esto se vaya depurando, a que esto se vaya descubriendo. Entonces nos queda la esperanza de que la depuración se dé desde dentro mismo de ese sistema corrupto y creo que todos los ecuatorianos a este rato estamos apoyando a una fiscal valiente que ha sabido liderar este proceso de investigación que debe estar amenazada por todo lado por la responsabilidad que tiene y que debe tener el respaldo de todos los ecuatorianos. La fiscal debe también investigar la presunción de vínculo con el gobierno de Lazo, con la mafia albanesa economista. Así es decir, aquí no estamos para ocultar ningún acto criminal y ningún lazo con la mafia de ningún gobierno. Aquí debe llegarse hasta las últimas consecuencias. En este caso Metástasis, donde están involucrados algunos políticos que ya hemos nombrado, los que se han presentado, se están investigando. Recuerde que todavía tenemos pendiente un caso muy grave como es el asesinato de un candidato presidencial, que me parece a mí que no se le ha dado la suficiente importancia o relevancia a nivel de lo que eso implicó para la democracia ecuatoriana. Hay algunos criterios, si la fiscal con oportunidad hacía público el tema, los temas correspondientes a Fernando Villavicencio, él hubiera tomado previsiones, porque los chats dan cuenta de que perseguían a Fernando Villavicencio, tenían una estructura sobre la base del ECU 911 que les daba la localización de Fernando Villavicencio. Sí, esto permite ver que a lo mejor, ¿no? Esto son hipótesis, en el asesinato de Villavicencio a lo mejor estuvieron comprometidos estas personas que usted dice, es decir, operando desde el 911, a lo mejor los descuidos que la policía demostró en ese operativo o en esos operativos de seguridad, a lo mejor hay ahí una influencia desde precisamente estas cabezas, porque ahí, por ejemplo, se observa conversaciones claras entre Norero y uno de los que van a estar implicados, se los va a implicar ya en el caso Jordán, en donde hablan de asesinar a Villavicencio. Así es. Si ese es el objetivo de la mafia, explícito. El hecho de que haya muerto Norero no quiere decir que el plan no seguía, porque
Todos conocemos la valentía de Villavicencio, que denunciaba permanentemente precisamente lo que está investigando la Fiscalía en la institución También fiscal. los chats dicen que Fernando Villavicencio, a través de su abogado, pedía $200,000 para callarse. No dice a través de su abogado, dice a través de un conocido, eso vale la pena. Ya, no es su abogado, es a través de un conocido. A través de un conocido, dice. Por eso bueno, no pero lo detienen. sí, pero el asunto es que una cosa es cuando hay una conversación entre Norero y esta persona, y otra cosa es cuando se compromete a terceros, donde por ejemplo se compromete al propio general Carrillo. Yo no creo que Carrillo, que es quien lo detiene a Norero precisamente, porque recuerde que se pasaba por muerto, se entiende que había muerto y para escapar al sistema de justicia del Perú. Entonces, bueno, este rato son hipótesis. Son hipótesis, ¿no? Pero lo que sí es un hecho concreto sueltos. Y que le pregunte a usted como parte del sistema judicial, en su condición de abogado en libre ejercicio. Norero muere en octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Después de 6 meses, nombran a Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura, cuando en esos 6 meses con seguridad ya conocían su implicación con la mafia, porque eso es innegable. ¿Por qué se permitió su designación? Realmente esas cosas tendrán que investigarse y lo más grave es muy raro, ¿no? Claro, y lo más grave es que la designación de Terán parte de una eterna que legalmente le corresponde al presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero que él la puso en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ahí hay responsabilidad o corresponsabilidad de la designación de Terán de toda la Corte Nacional de Justicia. Y si la Fiscalía a lo mejor ya conocía estos chats, porque son 6 meses que pasaron de la muerte, había que impedirle, porque la vinculación de Wilman Terán es evidente, ¿no? Con el narcotráfico. Sí, está involucrado. Hay un principio constitucional, Patricio, que es de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, todo esto no deja de ser elementos de convicción, indicios de responsabilidad penal, hipótesis, y poco a poco pues tendrán que ir saliendo ya los culpables. A propósito, ¿cuál es su criterio del procedimiento? ¿El procedimiento no afectará decisiones judiciales posteriores? La decisión inicial del juez que aceptó las medidas cautelares propuestas por la fiscal. Que fue recusado por Terán. Así es. Lo primero que hace el juez es declarar válido el proceso de detención. Sí. Esto es corroborado ya por dos, no sé si es jueces o tribunales que conocen 2 habeas corpus, precisamente uno de Terán, y entiendo que el otro es de alguno de estos vinculados, en donde los jueces tienen ese mismo criterio, es decir, que la detención fue legal, que se cumplieron con las disposiciones de carácter constitucionales y legales, y usted sabe que obviamente la parte afectada va a estar siempre reclamando y procurando precisamente lo que han tenido. Todos dicen que son inocentes. Es decir, cubrirse del manto de impunidad. He escuchado mucho el argumento que usted lo comentó acá. Las conversaciones que vinculan a terceros no nos generan responsabilidad. Eso lo ha dicho la alcaldesa de Simón Bolívar, lo ha dicho el señor Ordóñez. Casi todos están apoyándose en ese argumento. Sí, por eso es que esto tiene que ser contrastado y es una investigación. Además, y eso hay que comentarle a la gente, no es que se han encontrado los chats en un celular de Norero en la aplicación de WhatsApp. Es un proceso complejo que seguramente ha tenido el apoyo de todos los expertos tecnológicos del FBI, me imagino, porque para bajar los chats, para bajar la información, claro, porque la aplicación usted la puede bajar rato, porque es desencriptar los mensajes, o sea, jamás Norero hubiera mantenido eso en vida si sabía que en algún momento eso se podía conocer, se sobreentendía que nadie sabía. Inclusive hay chats grupales, ya se puede imaginar usted los En principio los chats fueron bajados de la nube, ¿sí? Tecnológica. Así es, así es. Es decir, que inclusive ni siquiera requerían del celular, porque obviamente la aplicación mantiene la mayor parte de la información en la nube, pero acceder
y vulnerar todas las seguridades que eso implica, usted sabe, Claro. Sí, allá sí. los técnicos Claro. podrán explicar de Así mejor es. manera, pero es un proceso complejo, que esperemos que... Mensajes de eh, WhatsApp, mensajes de Telegram, así se borren, cuando la justicia actúa, los van a leer. Además, claro, además, Así porque que, todo, claro. todo deja huella, Sí, sí, sí. inclusive Sí. en una cosa como Así este es. sistema de mensajerías tan usados por los ciudadanos. Gustavo, proactivamente, ¿qué futuro le ve? Debe haber para la historia del Ecuador un punto de quiebre que nos permita encontrarnos con un nuevo país, un país en donde el narcotráfico no tenga tanta vinculación y poder de decisión en la vida de los ecuatorianos. Sí, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Este caso que a todos nos ha dejado sorprendidos, de alguna manera ya lo sospechábamos. Lo único que ha hecho es descubrir realmente cuáles son los verdaderos protagonistas de esta trama de corrupción. Pero lo que yo le decía hace un momento, lo que da una señal de esperanza es que esto es descubierto por los propios miembros o operadores del sistema de justicia, es decir, la Fiscalía, un grupo de policías, un grupo de fiscales que mantuvo en secreto toda esta Que investigación. estaba reconocible su labor de ellos. Son ¿no? jueces Sí, 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 honestos, sí, sí, policías honestos, personal sí, sí. honesto, Ajá. que lo mantuvieron en secreto tanto tiempo y que no se filtró esa conversación. Se filtra cuando deciden organizar los operativos y obviamente ya se involucran a más Correcto. personas para hacer, entiendo que 71 Y ahí alguien filtró ya allanamientos. la Y ahí, noticia, ¿no? inclusive un expresidente de la República Rafael Correa. puso un Twitter en donde se advirtió, la fiscal dice que por Claro. precisamente efectos de esa comunicación no se pudo detener a 8 personas que estaban este rato prófugos de la justicia. Ah, ahí está el abogado Romero, ¿no? El abogado Romero, Ah. que es prácticamente la mano derecha, digamos, de Norero, Sí, sí. que es el abogado también. Era de el que Jorge manejaba Glass. los hilos en el sistema judicial y sorprendentemente ha sido abogado de la empresa Covipal. Sí conoces ese componente, ¿no? no. Le cuento. Metástasis también tiene que ver con Loja. La prefectura de Rafael Dávila Egues terminó unilateralmente el contrato de la vía Villonaco-Chuquiribamba por incumplimiento de Covipal. Covipal estableció una acción constitucional y obtuvo medidas cautelares, no respetando el fuero en Loja, obtuvo de un tribunal de Santo Domingo de los Áchilas medida cautelar y continuó trabajando, hasta ahora continúa trabajando. ¿Sabe quién había sido abogado? Cristian Romero. Cristian Romero, Ah. que manejaba los hilos de la justicia en beneficio del señor Norero. Fíjese, es decir, Alcanzó a Loja también Cristian Romero. Estamos a expensas de estos Ya nos profesionales deja, que denigran la profesión ya del nos derecho. deja dudas la decisión de la provincia de Los Ríos sobre Zafetti. También nos deja qué pensar. Así mismo. Ya con Covipal está claro. Así mismo, ¿qué irá saliendo? ¿Qué ¿Qué saldrá, nomás irá no? saliendo? ¿Qué saldrá? Le agradezco, Gustavo, a venir. Qué gentil. Nuevamente, feliz año. Gracias a usted, Patricio, igualmente, pues un feliz año a todos.